Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Hoy vamos a hablar de cómo Dios interactúa con un escogido. Porque a veces pensamos que las personas que siguen a Dios, que los que están con las cosas de Dios, pues solamente levitan y sudan agua bendita. Y bueno, son personas que mejor dicho, viven en las nebulosas y toca ahí. Son santicos, así que no cometen ninguna falta. No, eso no es así. En la vida real, los verdaderos santos han sido forjados entre caídas y levantadas, entre persecuciones y entre aciertos, entre victorias y fracasos. Esos son los verdaderos santos. Pero sobre todo, aquellos que son bien intencionados. Yo estoy seguro que tú, que me estás escuchando, hombre o mujer, has sido escogida o has sido llamada por Dios o llamado por Dios. Y que seguramente tu vida va a ser un altibajo, va a ser un mundo siempre de subidas, bajadas, de éxitos, de fracasos. Y bueno, lo importante es que sepas cómo Dios actúa o interactúa con este tipo de personas que la verdad le aportan muchísimo a la vida, porque de ahí salen precisamente santos, como es el caso precisamente del rey David, de donde salió la salvación del mundo, porque uno de sus descendientes, o el descendiente prometido por el Señor, cuando le dice que uno de sus descendientes va a regir por siempre el pueblo de Israel, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, pues de él salió el rey David. Vamos entonces a mirar un poco esta vida de David. Lo primero es que el Señor suscita a David, es decir, saca a este santo. Y empieza a mirar, a construir, a edificar, y empieza a mirar este santo. ¿Por qué? Porque recordemos que el primer rey que fue Saúl, que fue el que pecó contra Dios con soberbia, con orgullo, porque no quiso reconocer precisamente su pecado, Dios le retira su espíritu y entonces le ordena al profeta Samuel que vaya y que busque a uno de los hijos de Jesé que lo ha escogido por rey. Entonces dice así en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 1 y siguientes, dice: el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Entonces, lo primero es que el Señor escoge a una persona que está por ahí en cualquier sitio, ya es grandecito, ya está crecido, es el menor, pero ya está crecido. Vamos a hablar de que tenía 16, 17 años. Y bueno, sin saberlo, él ya estaba elegido por Dios. Quizá muchos de nosotros no sabíamos que estábamos elegidos por Dios y que el Señor nos había llamado quién sabe desde cuándo. Yo que me iba a imaginar, por ejemplo, que estaba evangelizando, que iba a evangelizar, que iba a compartir la palabra de Dios. Jamás me lo imaginé en mi vida. Hasta mis 23 años que tuve el llamado de Dios. Ya hace 33 años, con la gracia de Dios, estoy en este proceso de la evangelización. Pues bien, ¿qué vas a saber tú si en este momento Dios te está hablando, Dios te está llamando? Puede ser que de esta manera esté interactuando contigo, te está llamando ahora la atención las cosas de Dios, pero ya había sido escogido desde antes. Entonces finalmente él va a la casa de Jesé y empieza a llamar que salgan todos los hijos, que cuáles son los hijos, y van pasando todos los hijos, y a todos les dice el profeta Samuel: no, ese no es, ese no es, ese no es, y ya no había más. Entonces le dice: ¿y no tienes otro? Y dice: sí, falta el menor. Y entonces miremos lo que le dice aquí el Señor a través precisamente de Samuel. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido al Señor. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. El más pequeño, fíjate que el Señor no está buscando los más poderosos, los que más saben, los más grandes. No, busca personas. David cuidaba a sus ovejas, tocaba el arpa. David era valiente, a pesar de su pequeña estatura, era un hombre absolutamente valiente. Y a ese lo escogió el Señor. Y por eso es que no te sorprendas que muchos de nosotros no tengamos grandes virtudes ni grandes condiciones, pero de pronto servimos al Señor con lo que tenemos, con lo que podemos. Tal vez muchos de nosotros tartamudos nos equivocamos, las cosas no salen bien, no somos supremamente inteligentes, pero quizá puede ser que muchos de nosotros sí somos escogidos por Dios. Y estamos en el camino y estamos en la vida. Ahora, ¿qué especialidad tenía David?
Pues que David todo lo quería hacer en nombre del Señor. Recuerda cuando se encontró contra Goliat, ya en el momento de enfrentarse directamente al que esta historia es fascinante, mira lo que dice. Cuando Goliat le dice, usted viene a mí como si saliera contra un perro, y mira lo que le contesta David. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, a los cuales, del Señor de Israel, a los cuales tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Mira a este hombre pequeño y todo, pero estaba luchando en el nombre de Dios. La confianza que tenía precisamente David en el nombre de Dios. Pero no era solamente esto. Este era un hombre humano, humano. Ya habíamos hablado cuando hice el video de fidelidad versus lealtad. Había hablado de cómo el Señor precisamente tomó tanto a David que era fiel y leal a Dios. No quería ofenderle en nada, pero además era un hombre humano. Y esta humanidad la tenemos en un texto bíblico que está en primero de Samuel, primer libro de Samuel en el capítulo 22. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, pues va con sus padres y mira lo que hace este hombre tan interesante. David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. También se le unieron todos los oprimidos, los que tenían deudas y todos los descontentos, y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como unos 400 hombres. Desde allí David se dirigió a Mizpah, en Moab, y le dijo al rey de Moab, te ruego que mi padre y mi madre se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Mira este pequeño hombre, cómo además cumplía el mandamiento de honrar a padre y madre, cómo quería respetar a Dios. Y muchos de nosotros a veces no hacemos eso, no honramos a padre y madre. Casi que preferimos hacer otras cosas en el mundo y papá y mamá por allá botados. Pues este hombre tenía una especialidad con Dios, por eso Dios lo amaba tanto. Y qué bueno que nosotros también podamos tener una especialidad con nuestro papá y con nuestra mamá. Pero además no solamente esto, mira lo que hace David. David entonces va a enfrentar a los filisteos, pero no dice, ya tengo todo, soy el chacho, soy un guerrero poderoso, porque esto es mucho más adelante, cuando ya había matado a gigantes y todo lo demás. Pero un día va a enfrentar a los filisteos y él dice, un momentico, voy a consultar al Señor. Entonces dice así en el capítulo 23, un día los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y robaron el trigo recién trillado. Cuando le contaron esto a David, él fue y consultó al Señor. Le dijo, ¿me permites ir a luchar contra estos filisteos? Y el Señor le respondió, sí, combátelos y libera la ciudad de Keilah. ¿Sabes que a veces nosotros decidimos cosas por nosotros mismos y no le pedimos autorización al Señor? Y por eso muchas cosas no nos salen bien como deberían salirnos bien. Recuerda esa anécdota o esa historia que hay más bien en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, cuando el Señor está a la orilla, que hay una multitud de gente, y le dice a Pedro, ve y rema mar adentro, y tira allí las redes. Y Pedro le dice, maestro, hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada. Él dice, tírala a la derecha. Dice, en tu nombre la tiro. Y ahí cuando la tira hay una pesca impresionantemente grande. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas es en nuestro nombre y no en el nombre de Dios. Pero este hombre David lo que hacía era que todo se lo consultaba al Señor, todo. Pero no era un hombre perfecto. Imagínate que este hombre, un día enfurecido porque Nabal, el esposo de Abigail, que era un hombre rudo y brusco y patán y grosero, pues le hizo un desaire y él se fue furioso a matarlo. Gracias a Dios había una mujer inteligente, como la Santísima Virgen María. Había una mujer inteligente y prudente y sabia, y entonces va, que es la esposa de Nabal, y le dice, por favor, no se vaya a manchar sus manos con sangre. No vaya a hacer eso. Y finalmente le lleva regalos y David como que aterriza. Claro, nosotros también podemos tener momentos de ofuscación y de rabia. ¿Quién ha dicho que no? Si es que nosotros, vuelvo a repetirte, no sudamos agua bendita. Pero hay otra cosa más importante, como el Señor está cerca de una persona de esta naturaleza. Y es cuando viene otra vez otra guerra contra otro ejército enemigo y él le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Puedo atacar o no puedo atacar? Y mira cómo el Señor le revela una estrategia hermosa que tiene que ver también con el Espíritu Santo. Dice, pero los filisteos volvieron a ocupar el valle de Refaim. Así que David consultó al Señor y el Señor le contestó, no los ataques de frente,
sino rodéalos y atácalos por la retaguardia. Cuando llegues a los árboles de bálsamo, cuando escuches ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque, porque eso significa que yo voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Pasos en la copa de los ángeles, como quien dice, el Espíritu va por encima y va haciendo una gracia superior y te vas a dar cuenta cómo te voy a mostrar, que voy a mostrar mi gloria sobre ti. Por eso luego más adelante entonces, además, David danza para el Señor. Y claro, la esposa lo critica y se molesta y mira el ridículo que hace. Y mira lo que le contesta a David tan hermoso. Esto está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, verso 20. Esto está en el libro de los Reyes y de las Crónicas. Lo podrías mirar allí en diferentes capítulos sobre las hazañas de David. Dice, también David volvió a su casa para bendecir a su familia. Pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo, qué bien ha quedado hoy el rey de Israel mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera. David le respondió, es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante del Señor que me escogió en el lugar de tu padre. Y ahí sigue otras palabras muy bonitas. Fíjate cómo una persona que ama a Dios no le importa hacer el ridículo, no le importa porque es para Dios que danzamos, que cantamos, que bailamos. Esta era la relación de un Dios con una persona que ha escogido. Es la relación que Dios quiere tener contigo. Es una relación auténtica, es una relación sencilla, es una relación libre, no llena de cuadrículas y de normas y cumplimientos. Claro, más adelante, primero Dios le promete la bendición a David, diciendo que uno de sus descendientes va a reinar para siempre sobre Israel y sobre Judá. Y luego David peca contra Betsabé y el Señor lo reprende y lo castiga quitándole el producto de ese pecado que era un hijo. De allí se levanta David finalmente y se casa finalmente con Betsabé y entonces tienen a Salomón. Pero luego más adelante él vuelve a pecar precisamente contra Dios, haciendo el censo de la población, lo cual el Señor no lo quería. Y entonces en este sentido viene el profeta, que ya no era Samuel, y le dice, has pecado contra Dios, Dios te pone tres alternativas. O que te pase esto, que te pase lo otro, que te pase lo de más allá. Y el Señor manda una peste sobre el pueblo. Dice que el Señor nos corrija, no los hombres, porque los hombres somos despiadados a veces para castigar a los demás. Y el Señor mandó una peste, a lo cual David le pide perdón y el Señor finalmente pues hace que la peste pase. Pues qué historias tan bonitas, ¿sabes por qué? Porque esa es tu vida y es mi vida. Dios entra contigo en una acción de comunicación. Dios tiene para ti un plan. Dios interactúa con el ser humano con el que has escogido. Sabe que nos podemos caer, que podemos pecar, pero que tenemos una vida hermosa. Por eso te invito a que sigas construyendo tu relación con Dios. Si crees que este video le puede servir a otra persona, te invito a que lo compartas. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.